Hola, ahora traje este problema de aplicación de un bloque que está sostenido con un resorte, sujeto por supuesto a la gravedad, porque está colgado, y vamos a agregar algo que se suele omitir, que son las resistencias del aire, ¿ya? Hay una fuerza que tiene que ver que está asociada al aire y que me multiplica por 2 y me invierte el sentido de la velocidad que tiene el bloque en ese instante. O sea, eso quiere decir de que es directamente proporcional a la velocidad, pero por supuesto para que tenga sentido físico, en el sentido opuesto. O sea, si el bloque va moviéndose hacia abajo, la resistencia del aire es hacia arriba, tiende a frenarlo. Y si el móvil se está moviendo hacia arriba, la resistencia del aire va en la dirección opuesta, o sea, en la vertical hacia abajo. Entonces, eso que se suele omitir nos va a llevar a una solución mucho más interesante que si omitimos la resistencia del aire. Por supuesto que hay una fuerza por el resorte, porque el problema también dice que lo movimos 0,5 metros, ¿ya? O sea, 50 centímetros hacia abajo, y eso por supuesto hace que también el bloque tenga una resistencia a volver a su posición de equilibrio, e incluso por la misma inercia del móvil, puede incluso pasar hacia arriba de la posición de equilibrio. Entonces, el movimiento que va a tener es una especie podría ser una sinusoide, pero probablemente va a tener algo más, ¿ya? Porque va a estar amortiguado, ¿ya? Entonces, voy a resolver este problema desde el punto de vista físico. Puse algunos datos numéricos, pero por ejemplo, la gravedad la vamos a dejar como simplemente G para ser un poquito más purista y que la respuesta final, por supuesto, que tiene que quedar en términos de G. Y la pregunta que vamos a responder, que no lo había dicho, es encontrar la ecuación del movimiento, o mejor dicho, de la posición, para cualquier momento de tiempo desde que se inicia el proceso, ¿ya? Por lo tanto, vamos a definir como I de t como la posición, bueno, en realidad voy a borrar el como, la posición en metros en todo instante. Ya, entonces definimos como la posición con respecto al equilibrio de I de t. Entonces ahora vamos a plantear o vamos a enunciar algunas cosas. Vamos a decir que entonces I' de t es la velocidad vectorial, velocidad en el sentido de que puede tener signo positivo o negativo dependiendo si el movimiento va hacia arriba o hacia abajo. Entonces es muy importante que definamos que para este caso, para no confundir, vamos a definir como que la posición es positiva hacia arriba. Entonces, si nosotros movemos el bloque hacia abajo, esa posición es negativa, ¿ya? Y si la velocidad baja, la velocidad es negativa, y si va subiendo, la velocidad sería positiva dado ese sistema de referencia, ¿ya? La velocidad en metros por segundo, y por supuesto, I2' o punto punto es la aceleración. En, bueno, esto tal vez no es necesario ponerlo, pero es solamente para recordar de que la velocidad es en metros por segundo si está todo en el sistema internacional, y la aceleración sería en metros por segundo cuadrado, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer la ecuación, yo diría que la más famosa, o la segunda más famosa, de Newton, que es que suma de fuerzas en el eje Y, porque estamos pensando de que no hay movimiento horizontal, solamente vertical, entonces tenemos que especificar que son la suma de las fuerzas verticales, y en realidad para nuestro sistema no consideramos ninguna posibilidad de que se mueva ni ninguna fuerza que vaya en los ejes horizontales, por lo tanto podemos asumir de que el movimiento es perfectamente vertical. Entonces, la suma de fuerzas tiene que ser todas las fuerzas que está sujeta el señor bloque. Entonces, el señor bloque, primero que todo, tiene una fuerza de ley de Hooke, que le vamos a llamar la fuerza del resorte, ¿ya? Y luego tiene la fuerza de la resistencia.
no tiene más fuerzas. ¿Hay una fuerza de gravedad? Sí, en el fondo también es una fuerza, pero lo podríamos decir como que está en constante, es una fuerza, mejor dicho, fija. En cambio, las dos fuerzas que yo puse aquí, la del resorte y la de la resistencia, son variables y dependen de de las constantes físicas que hemos introducido, o sea, de las variables físicas, mejor dicho, que hemos introducido, que son el resorte y la fuerza del aire, que en realidad siempre está, pero la definimos numéricamente de esa forma. Entonces, vamos a agregar la fuerza de gravedad, pero la fuerza de gravedad, insisto, es constante, ¿ya? Es menos mg, menos porque hemos elegido ese como sentido positivo hacia arriba y la gravedad actúa hacia abajo. Eh, y aquí voy a poner simplemente g, porque como la masa es 1, 1 kilo me refiero, estos son G en Newton. Por lo tanto, pasó a ser fuerza. ¿Ya? Pero cuidado con eso, porque es una sutileza. Si hubiese sido el bloque 2, habríamos tenido que poner 2G. Entonces, en realidad, es una gravedad de fuerza. No es necesario poner la unidad porque es una ecuación, pero es importante que esté bien balanceado. ¿Ya? Por eso es importante que coloquemos solo fuerzas ahí y no coloquemos algo que no es una fuerza en el fondo. Y eso tiene que ser igual por ley de Newton a la masa por la aceleración. ¿Ya? Entonces, cuando dijimos masa por aceleración, lo que en realidad tenemos que colocar ahí es la segunda derivada de I, ¿ya? Y como m de nuevo es 1, también este m lo voy a omitir y voy a colocar solamente a, pero ya dijimos que a lo vamos a cambiar por I punto punto, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto sería, antes de reemplazar por el I punto punto, cuánto sería la fuerza de la ley de Hooke? La ley de Hooke dice que la fuerza es contrario a donde se mueve el resorte, o sea, tiende a querer volver, ¿ya? Y depende del movimiento de la, ¿cómo se dice? Del bloque, del resorte, ¿ya? Entonces va a ser I de T, pero podemos escribir solamente I, ¿ya? Menos, porque si se mueve hacia abajo va hacia arriba, por la constante del resorte. Entonces esto es, en realidad lo voy a escribir ya completo. Esto es menos 400 I. Después dijimos que la fuerza de roce va a ser contraria a la velocidad. Por lo tanto, aquí voy a colocar menos dos veces. Y la velocidad en términos de I es I' o I punto. Menos G, que lo vamos a dejar como G, igual a aceleración, ya dijimos, I puntito, puntito. ¿Ya? Y en realidad, bueno, si les complica la notación del puntito, podemos volver a la notación prima. Prima prima, pero la voy a ordenar para que tenga los coeficientes en el orden que, que, para que resulte más fácil la visualización, ¿ya? Entonces vamos a cambiar el signo de esto. Cambiar los signos tiene que ver con solamente un tema de orden, ¿ya? Y eso va a ser igual a, en este caso, menos g, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos ahí es una ecuación de coeficientes constantes, porque los coeficientes son 1, 2 y 400, ¿ya? Eh, y tiene una constante al lado derecho, pero esa constante al lado derecho es simplemente menos g. Por lo tanto, vamos a tener una solución homogénea y una solución particular, ¿ya? Lo interesante es que la solución particular es muy fácil de darse cuenta que es I igual a menos g dividido por 400. ¿Por qué? Porque, voy a hacer una aclaración. Yo había puesto que inicialmente era delta I era igual a 0,5, ¿ya? Eso quiere decir de que lo que aquí me faltó es poner que I de 0 vale menos 0,5, que es la posición inicial para que el problema esté bien definido, para que no tenga múltiples soluciones. Y necesito además una condición adicional que dice que la derivada en 0 tiene que ser 0 porque en ese momento se inicia el proceso. Por lo tanto, todos los experimentos deberían de que yo bajo el bloque y lo suelto. Pero cuando lo suelto, no tiene velocidad porque viene de que algún ente, algún dios, alguna persona haya detenido el bloque, porque si no el proceso hubiera iniciado antes. Entonces, por eso se dice que la posición inicialmente no necesariamente es 0,
pero sí su velocidad tiene que ser cero para efectos de modelado, porque si no el problema no tiene una solución cuerda, ¿ya? Entonces voy a borrar un poco lo que ya escribí y voy a solucionar la ecuación diferencial. Bueno, entonces recuerden de que la ecuación diferencial en realidad viene de la ecuación de la suma de fuerza igual a masa por aceleración, solamente después la ordenamos y recalcamos de que es una ecuación diferencial de coeficientes constantes, por lo tanto su solución se divide en dos. La primera como un polinomio auxiliar, yo voy a poner k, pero ustedes ocupen la letra que quieran, y eso como el 400 es muy grande, mejor lo hacemos con la fórmula de segundo grado, que sería esto, 4 que todo al cuadrado, menos 400 por 4, 1600. Y aquí voy a hacer un comentario de que en realidad este número es de alguna forma incómodo de trabajar porque no es un número entero, porque habría que haber hecho ciertas constantes, haber cambiado algunas constantes para que el problema fuera resuelto, pero es igual, no afecta mucho eh, que la solución no sea entera, ¿ya? Lo que sí me doy cuenta es que el número que aparece dentro, que es 1596, es múltiplo del 4, por lo tanto se puede sacar como un 2, y esto lo voy a escribir simplemente como menos 1, más menos, raíz de 399, que es el residual, por 4, por la unidad imaginaria i. ¿Ya? O sea, quiere decir de que en este problema las soluciones homogéneas están asociadas a cosenos y senos con una exponencial, o sea, una especie como de amortiguación. Entonces, si no tuviera la exponencial sería un movimiento perpetuo. Este movimiento también es perpetuo, pero tiende a disminuir su amplitud. Eso es lo que va a empezar a pasar. Por lo tanto, mi solución homogénea por ahora es C1 por E elevado a, bueno, lo voy a escribir de otra forma, factorizado, E elevado a menos X por el menos 1 de la solución del polinomio auxiliar, por C1 coseno de raíz de 399, que es la parte, el módulo de la parte imaginaria. Sí, raíz de 399 es parecido a 20, aproximadamente 20, pero exactamente hay que poner raíz de 399. C2 igual a seno, en realidad no es igual, pero para continuar la escritura. Ya, y esa sería la solución particular, tiene que tener dos porque es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿ya? Y como dijimos antes, ustedes pueden hacerlo de la forma que ustedes quieran, pero con el método de los coeficientes indeterminados, claramente la solución particular eh, es menos g dividido por 400. ¿Ya? Eso solamente verifiquen que cumple y por supuesto las soluciones cuando la parte del lado derecho es constante son así de sencillas. ¿Ya? Entonces mi solución general va a ser la homogénea más la particular. No lo voy a escribir por temas de espacio, ¿ya? Pero voy a hacer la segunda parte del problema, que es encontrar efectivamente las constantes C1 y C2, porque teníamos condiciones de inicio. Entonces, la primera condición decía de que I de 0 era igual a 0,5, 0,5 negativo. ¿Ya? Y eso va a ser igual a evaluar la homogénea en 0 y la particular en 0. La particular, como es constante, siempre va a ser menos G sobre 400. Entonces, vamos a poner menos G de 400, más cuánto da evaluado en 0 la solución homogénea que tengo arriba. E elevado a 0 es 1 y está multiplicado por coseno de 0, que es 1, y más seno de 0, que es 0. Por lo tanto, es 1 por C1. Y el C2 desaparece porque evaluando en 0 no tenemos información de cuánto vale. Después vamos a saber cuánto vale C2 ocupando la segunda condición de inicio. Por lo tanto, C1 es simplemente G sobre 400. Está relacionado también. Y menos 0,5. Y lo vamos a dejar simplemente así. ¿Ya? ¿Cómo calculo C2? Tengo otra condición de inicio que dice que la derivada
evaluado en cero. Bueno, primero lo voy a calcular para t. ¿Ya? La derivada es la derivada de la homogénea más la derivada de la particular, por por la propiedad de la suma de las derivadas. Luego, tengo que hacer primero la derivada y después evaluar. Entonces, voy a hacer una simplificación un poco avanzada, pero es para no escribir tanto. ¿Ya? Voy a verlo de manera conjunta. Primero no conjunta, separada, la, la derivada de la homogénea y luego la derivada de la particular. Ah, pero la derivada de la particular es cero porque es una constante. Sí, perdón por eso. Solamente la derivada de la homogénea, por lo que explicamos recién. Entonces, el i' de la homogénea es, cuidado con esto, primero es menos la homogénea. ¿Por qué menos? Porque es la derivada de un producto. Entonces yo primero derivo el e elevado a menos x, ¿ya? Y eso me cambia el signo porque es menos e por e elevado a menos x por el mismo paréntesis. Y eso es menos i de homogénea. Lo voy a escribir así para no escribir tanto. Y ahora tengo que hacer la derivada del segundo término, que sería la derivada de C1 eh, raíz de coseno, mejor dicho, seno, menos seno, por la raíz de la cadena, que es el menos raíz de 399. Entonces, esto me va a quedar como menos raíz de 399, voy a escribir ese término primero, elevado a menos x, y aquí cambio el C1 y el C2, respectivamente. El C2 lo pongo con un coseno, C2 por el mismo coseno. No lo voy a escribir porque en realidad lo vamos a evaluar y no lo vamos a necesitar, ¿ya? Más C1, perdón, menos C1, porque es menos seno la derivada de algo. Da igual, porque como lo vamos a evaluar en cero. Ah, una cosa, puse X, porque ahora me di cuenta que estaba pensando un tiempo. Entonces todo tiene que ir en X. Entonces cuando escriba la solución final, la voy a escribir con T, porque en realidad la variable es T, no es X, pero es tema de costumbre, de que por eso me equivoqué en eso, en ese detalle. Ya, entonces cuando evaluamos la derivada, dijimos que tenía que ser cero. Eso es lo mismo que decir menos y cero de la homogénea, menos el negativo de la homogénea, porque así lo descompusimos, menos raíz de 399, y en este caso se mantiene el elevado a cero, que es uno. Ahora se va a ir C1, porque está acompañada del seno, que es cero, cuando lo evalúo en cero, y me queda simplemente por C2. Simplemente, multiplicado por raíz de menos 399, menos raíz de 399, mejor dicho. Y la i de cero en la homogénea, yo ya sé que vale menos g sobre 400. Por eso no lo quise escribir, porque era más fácil evaluarlo así. Y más 0,5. O sea, cambiamos el signo. Y menos 399 bajo raíz igual a C2. Y eso tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, C2 lo voy a escribir de manera rápida para no complicar tanto. Esto es 1 sobre raíz de 399. No lo voy a racionalizar porque en realidad no vale la pena. Multiplicado por 0,5 menos g dividido por 400. Por lo tanto, lo prometido es deuda. La solución final, final, pero con t. Sería, bueno, dijimos que era e elevado a menos x por C1, pero C1 es g sobre 400 menos 0,5. Todo esto multiplicado por, adivinen, coseno de raíz de 399, x, más, esto dentro del paréntesis de la exponencial, eh, 1 sobre raíz de 399 por 0,5 menos g dividido por 400. Todo esto por seno de 399 bajo raíz por x. Por- bueno, dije que iba a ser t y no lo cumplí. Menos t, t,
T, y me falta sumar la particular. Aquí se cierra el paréntesis de la exponencial. Y menos G sobre 400. Y esa es la ecuación del movimiento del bloque para cualquier momento t. O sea, si yo quisiera saber en un segundo después, reemplazo el t por 1, me va a dar algo muy difícil de calcular a mano, pero lo puedo meter en una calculadora y eso me va a decir en qué lugar se encuentra el bloque después de que pasó un segundo. Y si quisiera la velocidad, tendría que hacer la derivada de todo eso que ya vieron que va a ser muy extenso, y eso después lo evalúo en el tiempo que yo quiera. Y eso sería todo, ese es el problema de aplicación. Un poquito largo, pero un poco largo, para no decir poquito. Eh, pero esa es la solución y tienen varias herramientas para chequear cómo es la gráfica del movimiento en ese entonces, pero yo como decía antes, debería ser algo de este estilo. Ahí está hecho en súper escala, así, muy pequeño, pero tiende a estabilizarse en el infinito, tiende a ser. Eso sería. Muchas gracias.